con nosotros. youtube.com/ecomedios 1220. En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Ruseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Exactamente, digamos. ¿Qué tipo de oposición va a tener Fernández? Y a Fernández también le va a interesar, Eleonora. ¿Por qué? Porque él puede necesitar en algún momento, supongamos un camino que no sabemos si va a ser el camino correcto, el que va a ocurrir, pero supongamos que él tiene que realizar más ajustes de los que él piensa. Sí. Que la realidad económica va a ser más exigente y más desafiante de la que él está calculando. Y que va a tener que ir a un acuerdo con el fondo para que lo financien, y ese acuerdo con el fondo le va a pedir una reforma estructural importante. De la cual ideológicamente la gente de Juntos por el Cambio está más cerca que la gente de la Cámpora de Cristina. Claro. Él va a necesitar una alianza con los que hoy cortan boleta. Claro, con la oposición para frenar a la Cámpora, que es parte de su propio espacio. No digo que eso va a pasar. Claro. Pero puede pasar. Claro. Acá en La Nación, Axel Kicillof dijo algo 15 días antes de las primarias, que es: pertenece a nuestro espacio, pero no pensamos igual. Eso está anticipando que puede haber legisladores que pertenecen a ese espacio que dicen: yo esta ley no te la voto. Y que Fernández tenga que ir a buscar votos en lo que sería su oposición. Claro. Esta es la razón por la que Fernández lo quiere a Massa como presidente de la Cámara de Diputados, un socio histórico de Larreta y de María Eugenia Vidal, y no a Máximo Kirchner. Claro, que pueden acompañar ese tipo de decisiones y no Máximo Kirchner con la Cámpora. Bueno, entonces la consistencia que tenga la oposición no es solamente importante para qué límites tenga que tener Fernández, sino probablemente para qué posibilidades pueda tener Fernández. Claro, para el propio Fernández. Y yo creo que sí. Es cierto. Ahora, ¿el propio Fernández no puede manejar esto? No tiene nada que ver con esto, por supuesto que no. No hay manera que lo pueda Yo no sé qué hace Macri frente a esto, ¿no? Porque es un debilitamiento y un debilitamiento de su liderazgo personal. ¿Puede hacer algo Macri? ¿Puede evitarlo de alguna manera? Porque no solamente el debilitamiento es propio, sino también de quien encabeza la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que uno creyó que iba a tener una mejor elección y no lo fue así. Bueno, hoy ya no pueden hacer mucho más de lo que hicieron. Y no vale llorar sobre la derecha derramada o evaluar cosas con el diario El Lunes. Pero hay que recordar que en estos 4 años mucha gente le dijo a Macri: tenés que armar algo más institucional políticamente, tenés que incorporar más, tenés que ser más abierto en el manejo del poder y en darle a esto un sentido colectivo. Y en la Casa Rosada y el propio Macri pensó más en un liderazgo Franco Macri. Yo soy el dueño, soy el líder y los demás son un cardumen que me siguen. Bueno, ese cardumen, el día que no tiene una nave guía poderosa o que el líder está debilitado, se dispersa, que es lo que estamos viendo. Claro, clarísimo, es clarísimo. Ahora, Carlos, lo vimos a Alberto Fernández en muchos viajes, en realidad estuvo en España, estuvo en Portugal. Lo cierto es que está haciendo diplomacia en este momento en que podría también estar aquí en la Argentina trabajando para la campaña. Una campaña enrarecida, de silencios y de mucho equilibrio, ¿no? ¿Cómo ves la diplomacia de Alberto Fernández? Bueno, él hizo un viaje a España importante, le fue bien en términos simbólicos. Fíjate que es alguien que apenas salió técnicamente de una primaria y lo recibe el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y lo recibe el presidente Antonio Costa, el presidente del gobierno portugués. Ahí él está pensando en una estrategia de carácter internacional. Me gustaría mostrarte una foto, no sé si la tenemos, una foto de grupo cuando... Ahí está. Esta foto, ahí lo vemos a Fernández, Felipe Solá. Mucha gente se pregunta qué significa Felipe Solá en el viaje a Uruguay, qué significa Felipe Solá con él en España y Portugal, si es un canciller en potencia. Claro. Pero del otro lado de Pedro Sánchez, que es el alto del medio, hay un señor canoso que se llama
Marco Enríquez Ominami, Chileno él. chileno. Sí. Es un disidente del socialismo chileno, hijo de un hombre muy de izquierda chileno, Enríquez, que es un hombre que formaba parte en el MIR de la Guardia de Allende, muerto. Ominami se debe a su padrastro, el senador Ominami chileno, también disidente del socialismo chileno. Bueno, este hombre que compitió en Chile, sacó 4%. Para la presidencia, ¿no? Para la presidencia. Sí. Tuvo un escándalo de corrupción importante ligado a empresas brasileñas. Lo seduce a Fernández con la formación de algo que se llama Progresivamente. Es una liga de partidos latinoamericanos que tiene un nexo con el socialismo en España. ¿Son partidos de izquierda? Son partidos que salen al rescate de lo que sería la izquierda latinoamericana, dañada por Maduro, dañada por Lula y por todos los episodios de corrupción también acá en la Argentina. Esa sería la base de un Fernández que se imagina en la posición de México y en la posición de Uruguay frente a los Estados Unidos, frente a Venezuela, donde te dicen Maduro es autoritario, pero es el presidente de Venezuela, no es Guaidó el presidente de Venezuela. Y una política distante de Estados Unidos, pero que no levanta la bandera del antiimperialismo. Es decir, progresismo a la socialdemocracia europea. Bien. Técnicamente la presencia de Enríquez Ominami le va a traer algún ruidito con Chile, porque Enríquez Ominami, él logró ahí, juntándose con Enríquez Ominami, juntar dos cosas que no se juntan nunca, que son Piñera y Bachelet. No se lleva bien ni con Piñera ni con Bachelet. Ninguno de los dos. Con ninguno de los dos. Con ninguno de los dos. Con independencia del tema corrupción. Sí. También generó algún ruido en Uruguay que el embajador Bustillo le diera su casa para alojarse, como que se mete en una interna argentina. Ahora, lo importante de todo esto es si esta política exterior, donde él lo que está pretendiendo es volver a algo que era una liga de partidos progresistas de la que él participaba, creo que con tomada, en los orígenes del gobierno de Kirchner, donde estaba el socialismo chileno, donde estaba el Frente Amplio uruguayo, y que se referenciaba en último término en Tony Blair y una especie de tercera vía. Bueno, esa política exterior que es la que él tiene en la cabeza, que es, como insisto, ser una especie de tercera vía que no es Bolsonaro y que tampoco es Maduro. ¿Hace juego con la política de financiamiento que él va a necesitar? Claramente no, porque la política de financiamiento tiene más que ver con Estados Unidos que con otra cosa, ¿no? Bueno, y con un Estados Unidos, mira, te voy a contar algo que me resulta muy, muy relevante, muy importante, de lo que me enteré ayer. David Malpass es el presidente del Banco Mundial. Sí. Acaba de hacer una especie de conferencia interna del Banco Mundial para los empleados del Banco Mundial o directivos del Banco Mundial. Que la seguías, si vos eras directivo del Banco Mundial, la seguías por teleconferencia. Sí. Alguien le pregunta, de los que están escuchando, qué opina de lo que pasa en la Argentina. Y el tipo se despacha muy mal. Dice, yo estoy defraudado con lo que pasó en la Argentina, no entiendo qué pasó, no entiendo por dónde están yendo Macri y la Argentina. Claro. El Banco Mundial va a dejar de prestarle a la Argentina, dice, solo le va a prestar a proyectos subnacionales que tengan que ver con pobreza, es decir, provincias o municipios. Claro. Se acabó la Argentina. ¿Por qué es importante esto? Porque Malpass, que es el presidente del Banco Mundial, viene de ser el segundo del Tesoro de los Estados Unidos. El señor con el que tenía que hablar Duhovne para después conseguir el cheque del Fondo Monetario Internacional era Malpass. Era Malpass. Si Malpass sigue teniendo, y creo que la sigue teniendo, alguna influencia en el Tesoro, y el Tesoro sigue teniendo, que la sigue teniendo, alguna influencia en el fondo, Fernández se va a encontrar con un Fondo Monetario Internacional mucho más duro. Más te voy a decir, si lo de Malpass indica algo que vaya más allá de Malpass, hoy Macri se encuentra con un Fondo Monetario Internacional mucho más duro del que tenía hace 15 días. Quiero decir que si la línea de Fernández es mantenerse en un acuerdo con el fondo y lograr que el fondo le permita un paraguas para renegociar la deuda privada, eventualmente hacer una quita, reprogramarla y reprogramar también los vencimientos con el fondo y que eso le dé el oxígeno que él dice que necesita y me parece muy bien para volver a crecer,
probablemente le pidan cosas que no tengan que ver con Enrique Sominami. Claro, es decir, este asesor, este político asesor chileno no ayudaría en este caso. Sí, me parece que tendría que hacer una política, si querés, más a la derecha. Y no sé cómo se la va a vender a su propio frente de izquierda. Esto es algo que estamos viendo también en lo económico. Porque este Fernández gradualista que dice yo no voy a hacer ajustes si no es creciendo, voy a cuidar a los argentinos, no voy a ser como Macri que los desamparó, etcétera, le acaba de pedir un programa económico a Carlos Melconian. Carlos Melconian está haciendo un programa económico para Fernández. Alberto Fernández. Carlos Melconian, vos le preguntás, ¿estás haciendo un programa económico? Bueno, no te va a decir que sí, te dice yo llevo ideas. Está haciendo un programa económico sistemático, global. Sí. Para Muy interesante esto que estás contando. Bueno, ¿por qué es interesante? No solamente porque ahora todo el mundo lo está mirando a Melconian, sino porque Melconian es el señor, el economista, que corrió por derecha a Macri estos 4 años. Claro. Digamos, el que impugnaba la blandura del gradualismo de Macri. Ahora, ¿cómo convive un Enrique Sominami y un Carlos Melconian en un gobierno de Alberto Fernández? ¿Y cómo convive Cristina Kirchner con Carlos Melconian? ¿Y cómo conviven las organizaciones sociales kirchneristas que hoy están en la calle pidiéndole plata a Macri? Claro, y respondiéndole a Alberto Fernández de la calle no nos vamos. Bueno, con alguien a quien él le pide, yo no estoy diciendo que Melconian vaya a ser el ministro de Hacienda de Macri, digo, no lo contrató, ni siquiera, no creo que le pague. Melconian no va a ser ministro de Fernández, solo le pidió una colaboración. Dicho eso, Melconian es básicamente un fiscalista, es alguien que plantea pollo y puré de calabaza, es decir, el ajuste fiscal importante para que funcione la política antiinflacionaria. Además, Fernández le encargó a Guillermo Nielsen un programa completo de vaca muerta muy a la derecha del de Macri. Quiere un régimen como el de la minería, con estabilidad fiscal. Los que trabajan ahí lo llaman un régimen tejano. O hay un Fernández escondido que vamos detectando por estos detalles, o tiene una ensalada de conceptos en la cabeza peligroso. Lo mejor que nos podría pasar es que Fernández sea cínico, que una estrategia sea la falsa y la otra la verdadera. Lo que sería tremendo es que en Fernández convivan honestamente estas dos ideas, porque desde ahora hasta el 27 de octubre hay mucho tiempo y estamos en una crisis muy complicada. El mercado, los ciudadanos, todos los agentes económicos, que no solo son financieros, esperan que el 28 de octubre a la mañana el que vaya a gobernar, presumiblemente Fernández, pero a lo mismo se le pediría a Macri, nos diga qué va a pasar. Que dé una idea concreta, si seguimos viendo todas estas ambigüedades que nos dan ya la impresión de un cinismo, sino de cosas incompatibles, porque el 28 de octubre empieza otra película, y es una película crítica hasta el 10 de diciembre. Bueno, así se despachaba Carlos Pañi en una nota anoche en La Nación, hoy publicada también en los medios de La Nación, respecto de los dos Alberto Fernández, ¿no? ¿Cuál Alberto Fernández? ¿Qué es lo que tiene Alberto Fernández en la cabeza? Y un poco cómo se está desgastando el poder y cómo sigue el poder del gobierno. El Fondo Monetario no piensa desembolsar más dólares hasta después de las elecciones. La inflación trepó al 4% y Argentina busca otra histórica victoria en el Mundial de Básquet. Buen día para todos, bienvenidos a estas proyecciones de hoy, viernes 13 de septiembre del 2019. Decía que un 13 ni te cases ni te embarques. No, eso era un martes, no era un viernes 13, era un martes 13 eso. Viernes 13, víspera de fin de semana. Viernes que comienza con fresco en el área metropolitana de Buenos Aires. Un abriguito liviano y sobra, porque para la tarde se prevé ya el anticipo de primavera, mucho sol y una máxima de 21 grados. Si estás dentro de la zona sur del centro de Buenos Aires, ten en cuenta que está el corte del puente Pueyrredón desde las 6:30 de la mañana. En el microcentro va a haber una movilización a las 12, como siempre. Todas las movilizaciones están preparadas para partir desde Diagonal Sur y Avenida Belgrano. Y además los piqueteros que parece que ahora amenazan porque quieren también un bono. Ahora quieren un bono los piqueteros. Dice que van a acampar la semana que viene 72 horas. Así que muchachos, Avenida Belgrano, despéjenla. Camping popular, nada más, listo, cerremos el Metrobús, cerremos la 9 de julio, camping popular para todos. Bueno, ¿cómo viene el clima para el fin de semana? Con sol, sobre todo el sábado, y temperatura en ascenso. El domingo se esperan 24 grados y luego
de una jornada con cielo mayormente nublado. Hay posibilidad de chaparrones a última hora del día domingo. Así que bueno, un domingo de 24 grados, una jornada con cielo mayormente nublado. Algunos de los temas, como dijimos, oficialismo y oposición votaron el proyecto de ley de emergencia alimentaria. El texto fue aprobado por unanimidad, con una sola abstención. Establece una reasignación de partidas que permitiría aumentar en 10.000 millones lo destinado a alimentación y nutrición. ¿Cómo se va a gastar esto? ¿Quién va a estar a cargo de esto? No, nadie dijo nada. El Fondo Monetario no piensa desembolsar más dólares hasta después de las elecciones. El organismo ya adoptó todas las medidas posibles para estirar los plazos. Quiere negociar el giro de divisas una vez que se defina quién será el próximo presidente de la Argentina. Por el efecto de las PASO y la devaluación, la inflación de agosto, 4%. Pese a la eliminación del IVA a varios productos, los alimentos subieron 4,5% según el INDEC. Los especialistas estiman que en noviembre va a estar entre el 5 y el 6%. Embargan en 1.300 millones de pesos a 5 sindicalistas por corrupción. ¿Quiénes son? Omar Caballo Suárez, Juan Pablo Pata Medina, Marcelo Salcedo, Herme Vino Caliente Juárez y Mauricio Saillén. Presos, están acusados de quedarse con el dinero de sus gremios. Las actrices argentinas denunciaron un nuevo caso de acoso. Una empleada del Centro Cultural San Martín acusó públicamente al exdirector de la entidad de acoso sexual y maltrato junto al colectivo feminista. El tema está judicializado y el funcionario obviamente renunció. Mundial de Básquet, Francia, otro desafío top para un equipo que no sabe de imposible, con el gigante Gobert como arma en la zona pintada y con una altísima eficacia entre sus tiradores. Los galos, los franceses, serán el duro rival de Argentina en semifinales hoy, en un ratito, desde las 9 de la mañana. Ya hubo semifinal previa en un partido durísimo entre España y Australia. Con alargue terminó derrotando España a Australia por 95-88 y España buscará repetir el oro conseguido en el 2006. El tema es ver si el rival, obviamente, va a ser la Argentina. Por temor a más aumentos, ya hay reservas en la costa para los alquileres de verano. A 3 meses del inicio de la temporada, muchos turistas ya buscan congelar antes de las elecciones los precios de departamentos y carpas. Las subas van del 30 al 50%. Bueno, por acá algunos de los temas que obviamente se van mechando en la mañana. Hablamos de que el fondo no piensa desembolsar hasta que haya un nuevo presidente. Con esta resolución política el organismo pondrá en máximo estrés a la Argentina. O sea, si faltaba estrés, el fondo pone su cuota, no se hagan problemas. Le damos los buenos días a Ezequiel, que hoy está, entonado, juega Boca el fin de semana y entonces imagínense cómo está eso. Ya está el hombre descontando, cortando las horas para ver si ve a su Boca tan goleador, tan buen jugador. Nosotros mañana un partidazo, con el fuerte equipo de Floresta, con All Boys, partido complicado. Quilmes mañana 9 de la noche con All Boys. Bueno, y tenemos Huracán con River el fin de semana. Tenemos Diego que vuelve el sábado, el domingo a la mañana con Racing. Sí, con Racing a las 11 de la mañana. Sí, parece que dice algo más que la mugre que han dejado, levantaron el acampe, la mugre que han dejado en la 9 de julio, no se dan una idea. En estos momentos TN está enfocando la mugre que han dejado y los muchachos se están retirando, Están mostrando cómo quedó la 9 de julio tras el acampe. Bueno, me parece que tiene para trabajar un ratito la gente de limpieza de la municipalidad. 8 horas 22 minutos, 9:1 la sensación térmica, 10 grados la temperatura, una mañana espectacular y le pedimos al maestro si nos presenta los títulos. Dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. Se acelera la inflación, fue del 4% en agosto y esperan un alza mayor en septiembre. El salto del dólar tras las PASO hizo que suba los precios y esto resultara el doble de la de julio. Suma 30% en lo que va del 2019, suma 54,5% en los últimos 12 meses. El bono salarial, el ministro Dante Sica busca flexibilizar el bono que negocia con los empresarios y la CGT y analiza fijar un pago
en cuotas o sumas diferenciadas por sector. El clima desplazó en el 2019 a 7 millones de personas. Este desastre podría ser el peor en las 2 décadas. El huracán Dorian, que arrasó la semana pasada Bahamas, fue solo una muestra del impacto devastador de los eventos climáticos extremos. En los primeros 6 meses de este año hicieron desplazar a 7 millones de personas, cifra récord que sitúa al 2019 en el camino de ser uno de los más desastrosos en casi 2 décadas. Se votó la ley, pero siguen las carpas. Titular de La Nación: a pesar de la aprobación de la ley, las agrupaciones piqueteras más duras mantuvieron ayer el acampe en el Ministerio de Desarrollo Social en 9 de julio Belgrano. Los manifestantes encendieron fogatas durante la noche y a lo largo del día organizaron partidos de fútbol. Miren ustedes qué actividad deportiva recreativa, mientras a su alrededor el cordón policial estaba para evitar el corte del Metrobús. El Belgrano Sur en octubre abre en el primer tramo del viaducto. La estación Sáenz ya liberará una barrera traumática. La Corte acumula 19 casos contra la Nación. Por fondos fueron presentados en las últimas semanas por varias provincias. El mundo se debate. Boris Johnson le mintió a la reina, negó haberlo hecho para suspender el Parlamento. La salud de Florencia Kirchner, piden otro informe. La denuncia de las actrices, que ya lo hemos mencionado. Buenos Aires da un bono de 3.000 pesos y Santiago del Estero da un bono de 18.000 pesos. Prepárense, tras cerrar agosto con un 4% de índice de precios, que dejó la inflación en los últimos 12 meses en 54,5 y la promesa de más traslado de la devaluación a precios, el gobierno busca alcanzar una fórmula que le permita al sector privado cumplir con la promesa de un refuerzo para los salarios. Dante Sica sostuvo que analiza compensar a las compañías y convocará a las cámaras para tomar una decisión la semana que viene. Evalúan desde el pago por única vez de 5.000 pesos hasta la posibilidad de cuotas. Las provincias también buscan cómo afrontarlo. Mora bancaria de empresas en su mayor nivel desde el 2007. Llega la mora al 4,6% del total de préstamos al sector en julio, lo que grafica las dificultades de las compañías, aún antes del salto de la tasa de referencia hasta el 85 de las PASO. Medidas del Central: el cepo afecta pago de bonos y hasta pases de futbolistas. Las trabas a inversores extranjeros, el giro de dólares del pago de bonos bajo ley local obliga a liquidar en 5 días las ventas de activos intangibles, tanto como los pases de los jugadores. Aceptan que el fondo puede demorar el envío por la elección. El desembolso puede o no ser en octubre y la elección forma parte del escenario a contemplar por el fondo, concedió el vicejefe de gabinete Andrés Ibarra. Desde el organismo señalaron que esperan la visita a fin de mes del ministro Lacunza para evaluar las condiciones del demorado envío de los 5.400 millones del stand-by, y rechazó el fondo las acusaciones de Alberto Fernández. Y obviamente sin disidencias y con prórroga hasta el 2022, Diputados le otorgó media sanción a la emergencia alimentaria. Ayer el Merval 1,74 arriba, el Dow 0,17 arriba, el dólar mayorista en 56,10 y el riesgo país en 2.104 puntos. Cristiano Ratazzi estuvo ayer en el programa de Novarecio comentando un poquito cómo está la industria después de toda esta reunión que tuvo en Tucumán el candidato Fernández con la gente de la Unión Industrial y la CGT, y cómo evalúa la inflación del 4%. Lo escuchamos a Ratazzi. Muy simple. Hasta las PASO había una pequeña recuperación, podía haber una sensación que podíamos hacerlo. La industria hace 8 años que viene cayendo. Semana después del cepo, la industria empezó a caer y cayó toda la industria. La actividad industrial argentina por 8 años. Peor momento fue 18-19 cuando hubo la grande crisis. Pero viene bajando todo este periodo. Hasta la PASO había algunos sectores que empezaban a repuntar un poco, a mostrar cosas. Después de la PASO la economía se engranó totalmente, se paró totalmente y bueno, esperemos rápidamente de salir de esta situación de inmovilidad debida. ¿Por qué debida? Hay cosas importantes de la confianza en la economía. La gente que estuvo en Argentina, los que tienen más de 20 años, 2001, 2002, claro. En diciembre del 2001
Se declaró un default entre papelitos. De ahí en adelante, cualquiera que tuviera depósitos, no el corralito, pero el corralón, depósitos en dólares o en pesos, los dólares lo especificaron a un valor ridículo. Los pesos hubo especificaciones asimétricas, los pesos perdieron cualquier valor, se fueron de 1 a 4. Todo esto en un país que ya no tenía la memoria inflacionaria, claro. Es decir, un país que se había bastante curado de la inflación. Y la verdad, lo que fue el 2002, qué sé yo, nosotros llegamos a vender 89.000 autos. Este año, que es malo, estamos en 450.000 y es un mal año, porque hace 2 años vendían 900.000. Por lo tanto, ahí se destrozó todo el país, se destrozó, como si hubiese caído, ¿no?, una bomba neutral, una bomba atómica. Y de ahí en adelante, la verdad, que muchos reconstruyeron bien cuando la soja, fines del 2002, empezó a subir de 150 desde la Rúa a 600. Países sojeros, había un potencial enorme para crecer. Por mala suerte, me acuerdo yo ya en el 2004, lo dije por televisión, digo, pero ¿por qué no cuidan la inflación? Y muchos colegas míos dijeron, ¿qué problema ves de la inflación? No, un país como está, un superávit fiscal del 4,5%, sin memoria inflacionaria, con un desempleo altísimo que le permitía de hacer un manejo sin pedidos enormes y crecer en función de nueva producción, porque estaba a cero la producción. ¿Por qué diablo tiene que poner la inflación en el sistema? Aunque sea por ahora 10, 11, 12, 15. Es algo que ha desaparecido en el mundo. Y bueno, se puso de vuelta la inflación, fue creciendo y a otras cosas. Mauricio Macri había prometido eliminar la inflación e eliminar la pobreza. Creo que lo decía con total convicción de todo lo que hicieron. Ahora, la inflación es un bicho muy difícil de domar, hay sistemas, pero no es fácil y es el impuesto más injusto sobre la gente más pobre. La inflación mata a los más pobres. ¿Mauricio Macri fracasó? Digamos que en sus promesas iniciales no anduvo mal. Ahora, en reformas institucionales y cosas, hizo muchas cosas muy importantes para el futuro del país. Primero, entre todo, el pacto fiscal. En fin, ahora tendrían que ir desapareciendo. Ni hablar de las retenciones, que enseguida las sacó. Los ingresos brutos, impuesto a los sellos, impuesto al cheque, todo impuestos distorsivos para la productividad del país. Por mala suerte se hizo el pacto y después empezó a aplicarse a pocas y después la crisis hizo que no esté aplicado. Pero en ese sentido, quiero decir, hicieron muchas cosas súper importantes que después el país no sabe aplicar. Gradualismo, hacer la cosa más rápida. Yo como empresario estoy acostumbrado que si tengo un problema lo hago mucho más rápido, pero no soy político. Claro. Vieron cuestiones políticas, creo que se atrasaron mucho viendo la cosa política, pero diciendo así, llevamos a un país que lentamente va entendiendo los cambios que se tienen, ¿no? Y la verdad que esa PASO, que además es una cosa desordenada, yo la PASO puedo ir a votar con quien quiero, se tomó como una encuesta general, de hecho ha creado el caos general para el futuro del país, mejor hacer una elección directa, y ya sabemos al día siguiente lo que pasó. Esta PASO hecha así, que es para dirimir las cosas internas. Yo puedo ir al otro y no hay internas. Las 10 fórmulas no tienen internas. Y aparte el constitucionalista dijo, no hagamos tan lejos la elección, octubre a diciembre, la adelantamos a agosto, y queda esto que no se sabe qué. Ahora usted dijo, caos. Se engranó el país. Sí. ¿Cuál es la causa del que se engranó? Bueno, falta de confianza. ¿Sobre quién? ¿Sobre Fernández? Y hay miedo. Yo le tengo, porque lo conozco y le tengo bastante confianza que Fernández no va a ser sí va a ser presidente, porque todavía hay tantas cosas que pueden pasar en esta locura. Lo hemos visto en todo el mundo. Se ha vuelto muy rara la política y los votos y cómo corren de un lado a otro. Pero es un tipo bastante racional, sólido y con ganas de hacer la cosa bien. La gente tiene la memoria del final del periodo K.
Y la verdad que esa memoria es bastante triste, creo, para casi todos. O sea, ¿usted en lo personal le tiene miedo a Alberto Fernández? Absolutamente no. ¿Y a Cristina? Un poquito más. Pero ella dijo siempre, me tienen miedo a mí. Hay que temerle a Hay que Dios tenerle- y un poquito a mí. Sí, eso. Y a ver, defíname por qué le tiene un poquito de miedo a Cristina. A ver, porque ella asumió, y como le dieron 54% de los votos, y espero que si ganara Fernández sea por muy poco para que haya una buena oposición, haya buena posibilidad, entonces si gana, que después se pueda ver un cambio. Ella empezó a decir, yo tengo 54% de voto y puedo hacer lo que quiero. Y se volvió una especie de príncipe feudatario. En los feudos, el príncipe feudal tenía derecho, sobre todo los ciudadanos, de una gabela hasta el ius prime noctis, de hacer lo que quiera. Y eso es lo que sentía al final, diciendo toda la actividad, como soy yo, el príncipe feudal, tienen que darme un coso. Y ahí se explica un poco más intelectualmente el nivel de robo a la cual se llegó ahí al final. Era una idea después. Cristiano Ratazzi, sin filtro, anoche con Novarecio. Bueno, Google paga 965 millones de euros a Francia para evitar un juicio y reclaman un mayor control de armas. Grandes firmas de Estados Unidos, unas 145 empresas enviaron su pedido al Capitolio. Afirman que se trata de una crisis de salud pública. 8 horas 34 minutos, 9:1 la térmica, 10 la temperatura, se levantó el acampe, no saben la mugre que quedó ahí en la 9 de julio. Bueno, temas para ir trabajando, faltan 25 minutos, 25 minutos para que Argentina juegue con Francia. El técnico apela al corazón para motivar a la selección de básquet hoy para ir con el pase a la final en su partido contra Francia. A esta hora, nosotros en Proyecciones presentamos el momento despertador. Dale. Proyecciones. Para estar siempre en tiempo. No, sorry. That's later. You know, when you're in a room next to Andrea Bocelli, who's warming up, it's tough. It's sad, isn't it? It's very sad. He says the same about you. Everybody needs a little time away. I heard her say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Oh, man, now it's hard for me to say I'm sorry. I just want you to know. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. Love is gonna be the lucky one. And you know what's coming next. Hoy está cumpliendo años Peter Cetera. ¿Quién es Peter Cetera? Que está cumpliendo 75 años. La voz de Chicago, miembro original de la banda de Chicago, que desde que abandonó el grupo ha logrado 2 de sus sencillos alcancen la máxima posición de la lista Billboard 100.
Casado de origen de Chicago, en Illinois. Nacionalidad, 2 hijos, cantante, compositor, bajista, productor discográfico en géneros rock, soft rock, instrumentos, voz, guitarra, bajo eléctrico, tipo de voz, tenor, y hasta el presente, obviamente, un hombre de Chicago, un hombre de la Warner Bros. Y alguien que ha participado con diversos grupos con éxito, obviamente, principalmente en este grupo Chicago y con éxitos como este. That was one of our best for sure. Yeah. Thank you. Let's do our song from Karate Kid, shall we? Fine. En Ecomedios, Informe Agropecuario, con Sebastián Nini. Un grupo de empresarios vinculados a la actividad apícola participó de la 46ª edición del Congreso Mundial de Apicultura, Apimondia 2019, que se desarrolló en la ciudad de Montreal, Canadá, para mostrar todo su potencial productivo en el país del norte. La misión argentina fue encabezada por el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarguís, y el coordinador apícola de la cartera, Ariel Guardia López. La misión de empresarios apícolas bonaerenses aprovechó la oportunidad para presentar en la mega muestra todo su potencial productivo y comercial. Soy Sebastián Nini, andando el campo, por Ecomedios. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Informe Agropecuario, en Ecomedios, por Sebastián Nini. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Fernández, un error historiográfico
que revela primero que es partidario que defiende a Maduro, ¿no? Lo cual ya es un error bastante grave. Y segundo, que quiere disimularlo con una calificación equivocada. Ahora, Juan José Sebrelli, comprendo obviamente el análisis que hace usted, es realmente interesante, como siempre, provocador desde el punto de vista intelectual, que es una de las grandes tareas que tienen los intelectuales. Ahora, yendo a la cosa más concreta, ¿usted cree que Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández tienen sesgos de este nivel de populismo al extremo que usted lleva, o es un populismo más moderado? Pregunto porque, bueno, no se han registrado ningún tipo de crímenes, más allá de que han perseguido a muchísima gente, han tenido niveles altísimo autoritarismo, de hipercorrupción. Bueno, el crimen, en cierto modo, el del fiscal Nisman. Sí. Pero bueno, sí, efectivamente, yo lo llamaría un fascismo, y en el libro digo un fascismo moderado, ¿sabe? Lo más parecido que hubo a Perón fue Mussolini antes del pacto con Hitler. Mussolini tampoco mataba, no era un gobierno sanguinario. Ni siquiera metía en la a los opositores, los mandaba a una provincia lejana donde no tuvieran contacto con nadie. Eso era. Claro, los desterraba. Exacto, los desterraba en la propia tierra, en realidad, sí. Los desterraba en el propio Italia. A tal punto era suave, ¿no? Era suave. Y Perón, por otra parte, no soy yo el que dice que Perón era fascista. El propio Perón, en los mientras gobernaba nunca, porque el fascismo acababa de ser derrotado el fascismo, entonces no, él lo negaba. Pero después ya en el exilio, cuando yo no tenía ningún compromiso, lo ha dicho en reportajes muy famosos, creo que en el de Tomás Eloy Martínez lo dice, sí. Que él hizo sus estudios políticos los hizo en Milán, en un seminario que daban los fascistas, obviamente, y después lo dice en dos folletos que escribió también en el exilio, Latinoamérica ahora o nunca, y la hora de los pueblos. Juan José Sebrelli, usted fue recibido por el presidente Macri en su momento. Sí. La pregunta es, ¿por qué cree que perdió el presidente de la Nación? ¿Por qué cree? Por supuesto que todavía las elecciones, las auténticas elecciones para decidir no han sido, pero las PASO hacía una diferencia muy grande. ¿Qué errores cometió o cuál fue el motivo por el que ha sido derrotado Cambiemos? Bueno, yo se lo dije directamente. El error total que cometió fue el primer discurso que dio ya en el poder, cuando asumió en el Congreso, y que dio un discurso esperanzador, que todo era fácil, que se iba a arreglar muy rápido y demás. Y lo que tendría que haber dicho es: estamos en un país quebrado, completamente quebrado, y va a resultar largo y difícil salir de esta situación. Hubiera dicho la verdad. Incluso le recordé la famosa frase de Mussolini, la famosa frase de Churchill, claro. Es decir, solo les prometo sudor y lágrimas, claro, y la victoria al final. Claro. Eso es lo que podría haber dicho. Ahora estamos en el sudor y las lágrimas, pero ya es tarde para decirlo. Claro. ¿No? Yo creo básicamente por la parte económica. En la parte política creo que fue un gobierno excelente. El mejor de todo. Fue un gobierno excelente. En la parte política, democrático, con libertades, con integración en el mundo, con el respeto de todos los grandes gobernantes que yo más admiro, como la Merkel, como Macron y demás. Excelente. En la parte económica, un fracaso total.
Juan José, le hago dos preguntas finales que tienen que ver con temas muy de actualidad. Usted ha escrito mucho sobre algunos, entre comillas, líderes populares o verdaderos mitos populares, y ha llegado en estos días, ha regresado con mucha potencia en el imaginario, yo diría en el pensamiento mágico de mucha gente, la figura de Diego Maradona para salvar del descenso a un equipo. ¿Por qué cree que ocurre eso cuando, bueno, por lo menos yo sostengo que una persona que ni siquiera ha podido resolver su propia vida? No, una persona ética y estéticamente desdeñable. Pero bueno, va a seguir, aunque es un frase demostrado que como dirigente deportivo es un fracaso, y podrá volver a hacerlo ahora, por supuesto. Pero es un hombre que ocasiona negocios millonarios, y el fútbol ya lo sabemos perfectamente. Yo he escrito un libro sobre el fútbol, que es un negocio corrupto, absolutamente. Y Maradona trae mucho dinero, y lo van a seguir sosteniendo. Y para las masas es una especie de ídolo popular, como son, bueno, es muy largo explicarlo ahora por qué motivo hay esa especie de fascinación por el caso de Maradona. Y la última pregunta también tiene que ver con un tema de actualidad. Usted ha sido toda la vida un hombre muy crítico de la Iglesia en general, y bueno, en este caso, ¿usted cómo definiría al Papa Francisco, digo, el rol que está jugando y sobre todo el rol que está jugando en la Argentina, ¿no? No, el rol del Papa Bergoglio es ser el líder mundial del populismo. Él siempre ha sido un populista. Yo creo que a él le interesa más la política que la religión, porque no ha escrito realmente ningún libro teológico, ni es un estudiante, ni fue un estudioso de la teología o de la historia de la Iglesia. Su militancia ha sido en Guardia de Hierro, una ala extrema del peronismo de la época. No fue militante, en realidad no fue militante, fue asesor espiritual de Guardia de Hierro, y siempre ha estado cerca, siempre ha estado rondando eso. Después el apoyo que le ha dado a Cristina y el apoyo que le sigue dando ahora al kirchnerismo. ¿Usted tiene algún tipo de temores con la posibilidad del triunfo electoral nuevamente del kirchnerismo, Juan José? Sí, yo creo que va a ser el triunfo de los dos Fernández va a ser catastrófico, ¿no? Catastrófico. Pero no se puede, yo no puedo hacer pronóstico, no creo en los pronósticos, no creo en los pronósticos, y menos en una situación tan confusa como la actual, donde no se sabe qué va a ser el que supuestamente va a ganar, que es el kirchnerismo, supuestamente. Sí. No se sabe, porque si lo oímos a Grabois, dice una cosa, que Grabois es el mentor, está apoyado por Bergoglio. Y si lo oímos a Fernando, a Alberto Fernández, es otra cosa. Y Cristina no habla lo menos posible, pero dentro de lo que dice, si leemos su libro, su autobiografía, sigue siendo una populista extrema, indudablemente. Juan José Sebrelli, como siempre, un verdadero gusto conversar, y muchísimas gracias por habernos... Juan José Sebrelli, ayer hablando con Leuco, ¿no? Bastante clarito. Restricciones a la compra de dólares, el control de cambios complica a las empresas y aparecen trabas para pagar deudas en el exterior. IRSA no pudo saldar por completo un pago de 135 millones de dólares. El control de cambios y las restricciones para acceder a la compra de dólares está empezando a complicar a las empresas que necesitan divisas para saldar sus deudas con acreedores locales y externos. Primer caso puntual fue IRSA. La empresa de Eduardo Elstein, dueña de las más importantes shoppings y oficinas del país, no pudo saldar esta semana por completo un pago de 135 millones de dólares correspondientes a una obligación negociable. Lo que sucedió es que IRSA depositó todo el dinero en la caja de compensación local, pero la parte de dinero que correspondía a inversores cuya tenencia está radicada en el extranjero no pudo ser girada. Y esto fue así
porque como está redactada la regulación del central, dichos acreedores son calificados como personas jurídicas y por consiguiente, si quisieran hacerse los dólares, deberían mudar la tenencia de esas ON al mercado argentino. Esto supone un problema, luego no podrían girar los dólares desde aquí a otro país y el dinero tendría que ser girado a una caja compensadora internacional, en este caso Clearstream, que es una sociedad que mantiene las custodias de las obligaciones negociables por IRSA. Después se carga esa custodia de distribuir los pagos entre cada uno de los inversores. De los 135 millones que ya pagó Elstein, se estima que unos 35 millones fueron depositados en la cuenta de inversores. En tanto, los que poseen sus títulos bajo la custodia en caja de valores no tuvieron problema. Sin embargo, la mayor parte, alrededor de 100 millones de dólares, está alojada en una sociedad depositaria internacional y la empresa informó que depositó los pagos en la cuenta de Clearstream, el banco encargado de repartir el dinero. El martes, la firma con sede en Luxemburgo emitió una señal en la cual señala que la Caja de Valores ha confirmado que los intereses y los ingresos del reembolso adeudado por el pago tal vez no se puedan pagar a una cuenta del exterior. Clearstream se considera una persona jurídica y por lo tanto todos los activos mantenidos a través de una cuenta directa de Clearstream en la Caja de Valores se ven afectados por estas restricciones. Bueno, acá hay un tema porque si esto pasa a los 30 días y no cobra, se considera el deudor default técnico. En la misma situación hay mucha preocupación porque hay un montón de empresas que en los próximos días también tienen que pagar obligaciones negociables como YPF, como Banco Hipotecario, como Cablevisión, como Arcor, bonos nacionales, bonos provinciales como Neuquén, Chubut, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Salta, que se van a ver en la misma situación, por lo cual me parece que va a haber algún tipo de solución, si no caerían todos en default. 9:1 la sensación térmica, 8:54 la hora, momento de presentar el informe, dale. Informe Rousseler. Roberto Kachanowski estuvo ayer en América 24 refiriéndose sobre el momento económico. Lo escuchamos un ratito a Kachanowski y después reflexionamos sobre el tema. Dale. A ver, primero, parecía un político argentino hablando. Sí. De que sí, que ayudamos a los más vulnerables. El discurso del fondo es totalmente distinto al del fondo de otras décadas. ¿Es un fondo progre, decís vos? Es un fondo progre. ¿Está bien? Sí. Que es totalmente diferente. Siguen teniendo... Es muy distinto. Muy distinto. Muy distinto. ¿Te acuerdas que Teresa Terminación acompañaba? Anuncin, ese te iba a decir. Anuncin. Bueno, varios que venían. Pero acá, digamos, las reservas están justitas para llegar a fin de año. Esto significa que el desembolso de 5.400 es ahora, y creo que hay uno más en diciembre, ¿no? De 1.200. Sí. Ninguno llega. No, Ninguno va a llegar. Yo no sé, porque el de 5.400 tendría que haberse desembolsado en septiembre. Sí, ahora, pero no. No sé si se lo van a dar o no. No se lo van a dar. Es clave para poder llegar. Yo te diría, Y si porque no, ahí de vuelta. Porque vos tenés, ojo, tienen las reservas de 7.500 millones del fondo que se las dieron para fortalecer las reservas, pero no las pueden tocar. Las propias, las de libre disponibilidad hoy, deben estar en 11.000 millones, no más que eso. Las propias. A ver, expliquemos qué son las reservas de libre disponibilidad. Vos tenés 56, ¿cuánto declaran hoy? 52, ponele. Hay mucho de adorno, hay mucho en las reservas. 52.000, hay unos tantos que... Hay 18.000 millones que figuran como reserva. Hagamos la cuenta. Esta es la cuenta. Yo no sé, no miré hoy. Porque no, pero esta es la cuenta que debe hacer la Kunze Macri todos los días, ¿no? Y sí. Lo que pasa es que te explico. Yo pasa 2 días o un día sin mirar los números y cambian. Y es prehistoria, ¿eh? Pero ¿sí o no? Es así. Es prehistoria. Roberto, hagamos un aproximado. 50.000. ¿Cuánto declaran? Arrancamos con 50.000. 50.000. Restale 18.000 de... menos 18.000. 18.000 del swap de China. Sí. Al final no sirve para nada, pero bueno. Sí, para algo sirve, pero... 7.500 más. 7.500. Del fondo que no lo puede tocar, supuestamente. Supuestamente. Igual ahí, si estás desesperado, manoteás. Exactamente. Pará, primero vamos a ver lo que son propios. Después discutimos. Claro. Ahora te voy a contar algo de Ecuador,
cuando dolarizó, le dijeron, no nos dimos cuenta que estábamos en un acuerdo con la calculadora. 50.000 generales, ¿no? Sí. 18.000 de los chinos. Sí. 7.500 del Fondo Monetario Internacional, sí, que tienen un nombre esas reservas, ¿no? ¿El fondo? Sí. Son de, no se pueden tocar, son de fortalecimiento de no sé qué. Reservas para fortalecimiento. Por ahora no las vamos a tocar. ¿Cuánto te quedó? 7.500. Esperá, dame un minuto. Menos. Ahí estamos haciendo números, ¿no? Hacían números. Bueno, el Fondo Monetario recién evalúa enviar el crucial dinero pendiente después de las elecciones de octubre. La cúpula del fondo adoptó todas las medidas burocráticas posibles para estirar al máximo los plazos y negociar el giro de divisas con quien gane el 27 de octubre. En Washington considera que ese día Alberto Fernández va a ser el nuevo presidente. En caso de que con sorpresa haya balotaje, el desembolso se demoraría hasta diciembre. Y con esta resolución política el fondo pondrá en máximo estrés a la Argentina. La economía necesita antes de fin de año 7.000 millones de dólares frescos para cerrar sus cuentas. Ahora en Wall Street, los informes confidenciales del JP Morgan, de Merrill Lynch y de Moody's advierten a sus clientes sobre un eventual default. La posición del organismo se desprende de las propias y frías declaraciones de Jerry Rice, quien confirmó este jueves que la CUNSA va a viajar a fin de mes para hablar del desembolso. El encuentro con la cúpula del fondo sería el 24 de septiembre. Aun cuando le fuera excelente al ministro en su negociación, el cronograma para aprobar el desembolso difiere el tema para después de octubre. O sea, el fondo no va a anunciar la postergación del giro, va a hacer todo lo necesario para estirar los plazos y negociar con el presidente electo. La situación confirma lo que Werner Cardarelli endurecieron en su posición y elaboraron un informe crítico sobre la Argentina. Lo hacen para cubrir su corresponsabilidad con la actual crisis. La nueva posición de ambos fortaleció a los directivos más duros del fondo. También el anuncio refleja que Trump decidió tomar distancia del conflicto. La Casa Blanca cree que intervenir para agilizar el desembolso beneficia más a Fernández que a Mauricio Macri. Estados Unidos quiere negociar con Fernández, aunque sea presidente. Washington va a exigir definiciones concretas. Por eso, Alberto Fernández, si gana, tendrá una tarea ciclópea: despejar todas las dudas que genera la vuelta del kirchnerismo a la Casa Rosada. Macri monitorea la cuestión, no quiere que la intransigencia del fondo provoque otra crisis en el final de su gestión. En Olivos, Macri se muestra entero, frente a sus íntimos está sereno y por momentos está confiado en poder dar vuelta a la votación, tal lo que dice Marcelo Bonelli en Clarín de hoy. Así repite, ya estamos mejorando y la de octubre va a ser otra votación. Marcos Peña es el fogonero de esa idea y explica su alquimia para entrar en el balotaje. Confía en lo siguiente, que una mayor participación de la población va a achicar las diferencias a favor del presidente. La unión entre ambos se estrechó después de la derrota electoral. La oferta de renuncia inmediata y desinteresada de Peña luego del comicio fortaleció la simbiosis del presidente y del jefe de gabinete. También aumentaron las fuertes internas y reproches en Juntos por el Cambio. La mayoría de los intendentes no paran de criticar esta visión triunfalista que estos días disparan munición gruesa contra Carolina Stanley. Le critican el manejo de los planes sociales y el fortalecimiento que con el dinero público le otorgó a las organizaciones piqueteras. Julio Garro le dice de frente, fortalecieron a los piqueteros que hicieron campaña contra Macri. También existen críticas contra Dante Sica. El ministro de Producción terminará su gestión con resultados muy pobres. Hace más de 15 meses que la industria no para de caer, o sea, toda la gestión Sica en privado le echa la culpa al Banco Central. Un informe de los radicales concluye que un factor grave y clave gravitó en agosto, la recesión que generó la política monetaria del Central. El documento secreto que habría recibido Cornejo dice que la ultraortodoxia de Sandleris provocó un impacto social inusual que espantó los votos. Agrega además que encima del Central ni frenó el dólar y menos la inflación. Santiago Cafiero. Qué apellido Cafiero, ¿no? Santiago Cafiero. Se comunicó el lunes a la hora de la cena con la casa de Miguel Acevedo. Lo invitó al jefe de la UIA a una reunión con Alberto Fernández. Acevedo tuvo en la Unión Industrial de Tractores por esta iniciativa política. Daniel Funes de Rioja le hizo elípticas críticas. Alberto Fernández le transmitió a Acevedo la decisión. Le dijo, voy a armar un consejo económico y social. También le explicó el pacto social que pretende armar con la UIA y la CGT, un congelamiento de precios y salarios y el dólar por un semestre. La tregua se aplicó
muchas veces en la Argentina, esta tregua de precios y salarios, pero solo sirve para parar la pelota y elaborar en este periodo un plan económico serio de desarrollo. Si no puede, puede terminar en otro fiasco. Acevedo será un interlocutor directo de Fernández. Ahí estamos escuchando, ya está por comenzar el partido de básquetbol entre Argentina y Francia. Están en los preparativos. Yo le pediría al técnico si puede venir, así lo veo grande, porque lo estoy viendo tan chiquitito que para seguirlo, déjemelo ahí, un segundito, déjemelo ahí, on hold. Yo termino con el informe financiero y vamos de lleno al partido. La tregua se aplicó muchas veces en Argentina, esta tregua de precios salarios. Pero bueno, solo sirve para parar la pelota y elaborar en este periodo un plan económico serio de desarrollo. Si no puede parar, sería otro fiasco. Acevedo será un interlocutor directo de Fernández y el candidato tiene diálogo directo con influyentes empresarios. En Tucumán estuvieron Urquía, Chediak, Jorge Brito e Ignacio de Mendiguren. Acevedo estuvo también con Daer, el líder de la CGT, que tiene una ambición impectore y opera para ser el ministro de Trabajo. Empezó el partido, vamos a escuchar un poco el relato de la televisión pública y en un ratito retomamos lo último del informe. Dale. Tenía que sacar ventaja Escola de la marca de un externo. 4 jugadores que actúan actualmente en la NBA en la formación inicial de Francia. Ahí va Tiliquina, el tiro frontal, el doble largo y los primeros 2 puntos para el equipo francés. Recién decía Montecchi a elegir. Bueno, eligió la defensa, un tiro más arriesgado, pero que no la toque grande. Tiliquina es uno de los 5 jugadores que tiene Francia en la NBA. Juegan los Knicks de Nueva York. Ahí está Delia, lo quiere atacar. ¡Cuidado! No hay desembolso del fondo, la escasez se profundiza. Tuvimos ahí un desperfecto con la parte técnica, pero ya se está solucionando con respecto a lo que estábamos viendo del Mundial de Básquetbol. Sí. Ya vamos a volver. Francia le está ganando 2-0 a la Argentina en el principio. ¿Ya podemos volver? Dale, volvemos, dale. Marcha más, el viejo Escola tiene una marcha más, fue hasta abajo del canasto, vio que tenía ventaja física, por eso se lo llevó puesto al francés, anotó el doble, sacó la falta, por eso va a la línea con un tiro libre más. Alejandro decía de acelerar, pero no debiera ser Escola el que acelere el ritmo de juego. Sin embargo, en esta transición, después del rebote, fue costa a costa, 3 puntos para el que tomó 2 de los 3 lanzamientos argentinos. Sí, señor, 1 de 2 para él y este libre anotado, Escola, que también está cerca de igualar. Además de lo que ya logró en puntos, el récord de presencia en campeonatos mundiales queda a 1 ahora del brasileño Marcel de Souza. Buen tapón, perdóname Juan, qué buen tapón que dio Delia y corre Escola, va otra vez y doble para Argentina, corriendo de costa a costa, trabajando a los lados de la cancha argentina. Buena la acción defensiva que lo hizo pagar al pívot francés. Y la defensa argentina es un solo juego, no es apellidos. Cuando toma la pelota Gobert, son como mosquitos que se... Argentina 5-2 contra Francia. Recordamos que el final entre España y Australia fue en tiempo suplementario, con un final terrible y terminó con el triunfo de España, que es el finalista que está esperando al ganador entre Argentina y Francia, partido que acaba de comenzar y que está 5-2 en el primer cuarto. Un partido muy difícil para la Argentina porque sin duda están enfrentándose a los galos, que son candidatazos para esto. Bueno, un escenario donde el gobierno sale a emitir pesos, la abundancia de pesos y la escasez de dólares impacta en la suma de dólar bolsa y el contado con liqui. Vamos a una brecha más alta, Cristina llegó a tener el 100% de brecha. La pregunta que se nos hace es ¿a qué brecha va a llegar Mauricio? Ya dijimos que no va a haber desembolso del fondo, que a priori luce muy pragmático, saldrán de las reservas, nos van a faltar 5.400 millones y la Argentina no sabe de dónde sacar los 7.000 que le falta para cubrir las cuentas públicas. Saldrán de las reservas que tienen la difícil función de abastecer todo, comercio exterior, deuda pública y personas humanas. Bueno, habrá que ver cómo se ajusta eso. El gobierno puede emitir dinero, va a emitir dinero y bueno, el Banco Central
tiene las utilidades ficticias del Tesoro, del Banco Central, para mandar al Tesoro emitiendo, y esto se siente en el mercado. Hay más demanda de dólares para atesorar por parte de las personas humanas, y el mercado en general demanda dólar bolsa para atesorar o contado con liqui para emigrar. Un tema preocupante es lo que les mencionaba recién, el tema que IRSA no pudo pagar por un tema técnico, por un tema de regulación del central, el cupón de 135 millones de dólares, y hay un montón de obligaciones negociables que están por desembolsarse. ¿Qué más tenemos? ¿Qué brecha teníamos con Cristina? Y con Cristina empezamos con el 10% de brecha y terminamos con el 80% y tuvimos picos de 100. ¿Qué pasó con el rulo? Y al rulo lo alisaron. Ahora tenés que tener 5 días los dólares y tenés que tener 5 días... Te hicieron la planchita al rulo. 5 días los dólares, 5 días los bonos y 48 horas la operatoria de títulos. Con lo cual, para hacer un rulo tardás 2 semanas más o menos, ¿no? Néstor, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal, Jorge? De alta peluquería tu análisis 12 días, financiero. Sí, 12 días hábiles te lleva. Sí, sí, bueno, sí. ese es el objetivo. Pero ayer lo decíamos, cuando empezás con los controles siempre tenés que pensar cuál es el próximo. Esto fue una derivación, bueno, ya se está viendo en brecha cambiaria, está este tema de los pagos de IRSA, que no creo que haya sido la intención del gobierno frenar el pago de dividendo, pero bueno. No, esto salió por lo que dice la norma. Si aplicás la letra de la norma... Claro. Bueno, lo mismo estaba sucediendo con personas jurídicas que están teniendo letes en el exterior. Estaban viendo de traer las letes, porque obviamente está el tema que el traslado de la plata a personas jurídicas en el exterior está bloqueado. Y el ser un amigo a quien debo considerar persona humana, de acuerdo con el vos Código tenés Civil. amigos jurídicos y amigos humanos. Me parece muy bien, muy bien. Bueno, mi amigo humano me decía que tenía la plata puesta en un fondo de inversión local, sus ahorros y un extra como para reforzar sus ingresos, en un fondo que incluye letras, que fueron reprogramadas, pero otros activos. Con lo cual, ahora tiene un menjunje que le están escalonando los pagos, no puede retirar los ahorros. Sí, como lo tenía pensado retirar, digamos. Exactamente. Lo reperfilaron. Se lo reperfilaron hasta noviembre. Ajá. Y él está reperfilando sus pagos también, supongo. Exactamente, que esto del reperfilamiento... Sí, nos reperfilaron a todos. Hoy me gustó un título de La Nación que dice que la justicia reperfila las causas contra Cristina. También estamos reperfilando las causas. Realmente es una muy buena analogía. Bueno, eso medio de hecho, ¿no? Me parece, ¿no? No es por derecho, es de hecho. Eso es de hecho y ocurre, bueno, por la justicia, por el tipo de la justicia federal que tenemos. Claro. Va en dirección al viento político, nunca en contra. Que es acomodaticio. Con respecto a la reestructuración de deuda, parece que lo más probable que se está charlando es que haya un alargamiento de amortizaciones y una capitalización de intereses por 2 años. En los bonos entre el 20 y el 23. Es lo más charlado con los bancos, digo yo. Esto no se había hablado, hay propuestas de los bancos, puede ser realmente. Que si eso viene así, bueno, obviamente, y hay todo un tema con las letras que vencen el año que viene, o sea, con el 60% de letes, que tira como 7.000 millones de dólares para el gobierno de Alberto, digamos. Lo que no paga Macri lo va a tener que pagar el gobierno de Alberto Fernández si es electo finalmente. Ahí, supongo, escuchaba... Recién lo que vos comentabas, nuestro amigo y colega Marcelo Bonelli. Sí. Creo que el fondo, hasta las elecciones seguro que no desembolsa, pero hay que ver qué grado de civilización tiene la transición, cuando ya, ya los números sean reales de las elecciones, y ahí puede contribuir en la medida de que haya una transición ordenada entre un gobierno y otro, especialmente la parte económica, porque la verdad que uno y otro tienen tan pocos márgenes propios. Sí. Que estarían obligados a buscar algún acuerdo que suavice las cosas. Y se quedaron con la caja finita, ¿no? Y bueno, esa cuentita de cuántas reservas brutas hay, cuántas netas, hoy las saca todo el mundo. Claro, ese es un tema que viste que queda ahí y aparte está
como pegando fuerte, ya se están trazando escenarios. La presentación del presupuesto habrá que esperar al lunes, pero en los capítulos que hasta ahora se divulgaron de distintos supuestos, no se presentó el programa financiero de 2020. No, ni se puede presentar. Tal cual, no hay programa financiero, el del acuerdo con el fondo ya pasó a ser un recuerdo, como tantas estadísticas de la Argentina, ¿no? De todas formas, Jorge, me parece alentador lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Creo que unidos por el espanto, ¿no? Tanto el oficialismo como la oposición dijeron, bueno, no hagamos ruido, aprobemos esta ley, si de última lo que hay que hacer es reasignar partidas. Dato importante, si efectivamente ocurre eso y no se aumenta el gasto, que no tiene financiación. Y bueno, aparentemente el miércoles en el Senado sería ley. Pero hay que ver sobre qué pasa. todo porque estos piquetes de esta semana son de la parte no dialoguista de las piqueteras, no de las organizaciones sociales que están dentro del paraguas kirchnerista, con lo cual esto le apuntó no solo a Macri, sino a Fernández. Ahora hoy a la mañana plantearon que si no les pagan a ellos un bono de 5.000 pesos, van a hacer un acampe de 72 horas la semana que viene. Yo diría que ya directamente Belgrano, lo cerremos directamente Belgrano el 9 de julio y hagamos un campamento municipal, claro, un tipo de camping municipal de protesta. ¿No? Y un viaducto para el Metrobús elevado. Lástima que no hay plata para esas cosas. Se acabó, digamos, había ¿te acordás que había un viejo proyecto de Larreta de traer todas las centrales al Obelisco? El RER, eso era un proyecto. Hubo, hasta el año pasado sí, estaba en el presupuesto. Era por participación público-privada, que por significa... suerte se cayó la PPP. Entonces, bueno, no sé si por suerte o por desgracia, pero cuando te cierran la canilla de crédito externo, todas esas fantasías, ¡pum!, aterrizan en la realidad. Sí. Bueno, estamos con Argentina 7 puntos arriba, 14-7. Está Manu Ginóbili en el estadio, fue invitado, está con Tony Parker, está con una serie de grandes jugadores de la NBA. Así que, bueno, seguramente van a seguir el partido minuto a minuto durante el programa de Néstor y toda su gente. Nosotros, bueno, esperamos que el fin de semana vamos a tener mucho deporte, mucho fútbol. Sí, vuelve a la Superliga. Y vuelve Diego. Exactamente, el domingo a la mañana frente a Racing. Y bueno, yo no soy muy afecto al básquet, reconozco, pero la hora no se puede pedir, ¿no? Al referir ya. No, falta un montón. Falta un montón. La cuenta regresiva te pone nervioso. Sí, ¿no? Bueno, sí. Y aparte, este es un deporte muy dinámico, pero muy cortado. Y eso es lo lindo que tiene el básquetbol. Es tan activo. Sí, ¿sabés qué? Yo tengo una deuda pendiente, porque tengo hasta, no sé, uno de mis yernos fue jugador de básquet. Me dice, vos tenés que ver un partido en vivo. Claro, la emoción de tener un partido de básquet altísima frente a es espectacular. A mí me tocó ver uno de la NBA de los Knicks en Nueva York. Sí, y te digo que el espectáculo en el Madison, de todo el show montado, el merchandising, impresionante, desde el pochoclo hasta el globo que te venden, bueno, todo. Y te hace fan, O sea, entras en el clima en 3 minutos, te digo. Si vos decís, no, yo vengo acá tranquilo, para mí me da todo lo mismo. En 3 minutos estás pero como loco. No, eso es impresionante. Lo que sí que, bueno, que no fue el mejor equipo de Estados Unidos al Mundial, ¿no? Eso nos decía Gerardo Puig ayer, pero digamos, que no sean mejor los que están, no quiere decir que sean malos, pero bueno. Lo que tiene es que pasa lo mismo que con el fútbol. El resto de equipos, por ejemplo, Francia tiene grandes figuras de la NBA en su equipo. O sea, pasa lo mismo que con el fútbol. Decís, bueno, el equipo español en España, bueno, no, pero el equipo español tiene, pero los grandes tienen, Colombia tiene sus grandes, Brasil tiene, o sea, hay un montón de figuras de América Latina que están, y así esto se esparce lo mismo en estos deportes. Las grandes figuras de la NBA forman parte de grandes seleccionados, entre ellos Francia hoy, bueno, y Argentina, que tiene a Scola como líder, un líder indiscutido, y figura del Mundial. Mira, se le ven ya sus primeras canitas. Yo no puedo. No, es impresionante. Vos te acordás de pibe, Scola 10 años atrás. Sin embargo, el rendimiento de Scola hoy es mucho mejor que hace 10 años atrás. No, es increíble. Es un fenómeno, igual que Ginóbili. Un ritmo, yo una vez le hice un reportaje a Ginóbili para la revista Idea, y la verdad que el ritmo de vida de Ginóbili no se lo envidio a nadie, porque juega 2-3 veces por semana, los otros entrena, y en Estados Unidos, que la NBA es federal, todo el día,
Viven viajando en avión, Sí. pueden irse de Boston a San Francisco, de San Francisco, San Francisco a a Nueva Atlanta, York, Nueva después- York. sí. Una cosa de locos, realmente. Sí. No. Es muy sacrificado. No. Y yo creo que es una cuestión espectacular. 16-12. Bueno, gente, los dejo. Que tengan un lindo fin de semana. Siguen informados en Periodismo Diario con Néstor y con todo el equipo. Y el lunes a las 8 estamos para hacer más proyecciones. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.